Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Siguen los operativos el bloque de seguridad en varias provincias del país. Hay más de una treintena de detenidos. Ya les ampliamos esta información. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Además les contamos que esta madrugada se produjo una explosión en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Esto ha causado mucha conmoción entre los ciudadanos. Con esto empezamos. Un ataque terrorista con 2 coches bombas se reportó en los exteriores de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, dejando un muerto y un herido. Ricardo Alcíbar tiene todos los detalles de este atentado. Hola, Ricardo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. A mi espalda el personal de CENEL que aún está haciendo la reparación de líneas eléctricas afectadas luego de la fuerte explosión. Y del lado derecho mío, a mi espalda, también se encuentra parte del chasis de uno de los vehículos involucrados en este atentado. La Policía Nacional hizo su último pronunciamiento pasada a las 11:30 de la mañana de este jueves. Y nosotros les hemos preparado un reportaje en el que le contamos toda la información que se conoce ante este ataque terrorista. El video fue captado por un conductor que pasada la 1:30 de la madrugada de este jueves transitaba por el kilómetro 16.5 de la vía Daule. Se trató de un atentado terrorista reportado en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Según datos de la Policía Nacional, un grupo de delincuentes parqueó una camioneta junto a los carros particulares de guías penitenciarios y policías. Tras irse, estos sujetos prendieron fuego al vehículo que estaba cargado de explosivos. Producto de esto, se expandió el fuego hacia 5 vehículos más que se encontraban en los alrededores. La onda expansiva provocada por la detonación acabó con la vida de un guía penitenciario y dejó herido a un agente policial. La detonación afectó a los cables de alta tensión que suministran energía a través de la subestación La Germania a sectores del noroeste de Guayaquil, la vía Daule y La Aurora, por lo que se suspendió el suministro eléctrico por más de 1 hora y la continuidad del internet y telefonía. Lamentablemente hay el deceso de un guía que se encontraba en la parte frontal, quien al ver el incendio se acercó a verificar qué es lo que pasaba y bueno, y producto de la explosión y en este caso la onda expansiva, él había sido expulsado hacia la pared y falleció inmediatamente. Debemos indicar que de igual forma un compañero nuestro de la Policía Nacional que se encontraba de guardia en la prevención recibió esquirlas en su cuerpo, fue trasladado a una casa asistencial y al momento se encuentra estable sin ninguna novedad. Se conoce que las cámaras de la empresa pública Segura EP del sector fueron bajo investigación de la policía, que sigue la ruta de escape de los delincuentes. Aparentemente también existen unos ventanales que no están, los domicilios o casas de los alrededores a esta penitenciaría también fueron, en este caso, destruidos, producto de la onda expansiva. El pasado 21 de febrero, criminales dispararon contra la fachada de la penitenciaría del Litoral, hiriendo en esa ocasión a un agente policial. Previo a esto, el coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Porfirio Cedeño, fue asesinado en los exteriores de este complejo carcelario. Vale mencionar que a esta hora de la tarde aún estamos a la expectativa de un pronunciamiento nuevo de la Policía Nacional para conocer si es que ya hay detenidos o sospechosos que hayan sido aprehendidos en medio de estas operaciones por parte del personal de inteligencia policial y tácticos que se encuentran tras la búsqueda de los terroristas. Hasta acá la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Ricardo por tu reporte. Seguimos con más. Las compuertas de la represa Daule Peripa continúan cerradas para evitar que la vertiente de agua incremente la cuenca baja del río Daule, mientras las autoridades de la provincia del Guayas se encuentran en monitoreo permanente. Erika Vera, desde el Cantón Palestina, nos tiene más detalles.
Así es, como podemos observar, a menos de 1 metro del nivel crítico se encuentra el afluente del río Daule. Esto tras las varias descargas que ya ejecuta la represa Daule Peripa. A esta problemática también se suma la turbiedad de este afluente. A continuación veamos el siguiente reportaje. Continúa la alerta por el incremento del caudal del río Daule en 8 cantones de la provincia del Guayas, debido a las intensas lluvias y las descargas controladas de la represa Daule Peripa. Según información de la Central de Hidronación, las descargas se realizaron controladas para no afectar poblaciones. Las 3 compuertas de la represa Daule Peripa se mantienen cerradas, esto por la recomendación de la alerta meteorológica de precipitaciones y aguaje. Las autoridades de Palestina junto a la prefectura del Guayas se mantienen monitoreando el río con el fin de alertar a la población. Estamos monitoreando articuladamente con todas las alcaldías que están dentro de la cuenca baja. Pues estamos hablando desde que viene desde el Empalme, Balsar, Colime, Salitre y todo lo que viene en los cantones hacia la cuenca baja. Con los datos actuales y con los históricos, sabemos que es posible que dentro de las próximas semanas, si las condiciones se mantienen con la misma cantidad de lluvia, es posible que comiencen las inundaciones. Esperamos que no sean mayores. Pues Balsar, Colimes, Palestina, Novol, Santa Lucía, Daule, El Empalme y Zamorondón se vieron afectados por las inundaciones en mayo 2023. En ese entonces, la cota de la represa Daule Peripa superó los 85 metros de su cota máxima, obligando a abrir las compuertas al 100%. De esta forma, disminuir el agua de la represa. Mientras, el sector agrícola se encuentra en alerta, pues los cultivos de arroz, banano y cacao ascendería la cifra de pérdidas, que al momento supera los $4 millones, según el Ministerio de Agricultura. Es importante también mencionar que el COE cantonal de Palestina se encuentra en sesión permanente para así poder medir las dimensiones que pueda causar el incremento del caudal del río Daule. Buenas tardes. Gracias, Erika. Durante las últimas 24 horas no se han registrado fuertes precipitaciones en Loja ni en Los Ríos, provincias que durante los últimos días han sufrido graves afectaciones producto del fuerte invierno. Bernarda Ceballos nos tiene más información. Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Tras el fuerte aluvión registrado la noche del martes en Chaguarpamba, provincia de Loja, y tras el desbordamiento del río Malacatos, en la ciudad del mismo nombre, no se han suscitado lluvias de la misma intensidad en esa localidad durante las últimas 24 horas. No obstante, las labores de limpieza continúan en esa zona. Una situación similar sucede en la provincia de Los Ríos. En las últimas horas solo se han registrado ligeras lloviznas. A pesar de esto, ciertos tramos de la vía Juján-Babahoyo continúan anegados. Ahí el agua alcanza los 48 centímetros. Manabí es otra de las provincias que al inicio de la semana fue duramente golpeada por el invierno. Manta registró inundaciones, al igual que parroquias del cantón Sucre como Charapotó. Últimamente en esas localidades no se han evidenciado fuertes lluvias, aunque en las playas Santa Marianita, Lihuiqui y también San Lorenzo se han existido precipitaciones moderadas que han ocasionado pequeños deslaves y daños solo materiales. El Oro es otra de las localidades en donde continúan las fuertes precipitaciones con ráfagas de viento. En el cantón Las Lajas, el miércoles, por ejemplo, se reportaron caídas de árboles y daños en viviendas. El invierno deja hasta el momento 19 fallecidos a escala país. De su parte, el INAMI advierte que las lluvias, las tormentas eléctricas y ráfagas de viento continuarán hasta el 17 de marzo en la costa y la zona sur de la sierra y el oriente ecuatoriano. Seguimos con más información, amigos. La fallida adjudicación del Campo Sacha enfrenta nuevamente al partido de gobierno y al correísmo en la Asamblea. El Pleno aprobó una resolución en la que rechaza la intención fallida del gobierno de concesionar el Campo Sacha y pide un examen especial a la Contraloría. Nuestra compañera Karen Aro nos cuenta más desde el Legislativo y estamos contigo, Karen, adelante. Así es, buenas tardes. Luego de un acalorado debate, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 68 votos a favor, aprobó una resolución que plantea principalmente 3 cosas respecto del Campo Sacha. Primero, rechazar el acuerdo ministerial 040 con el que el Ministerio de Energía
pretendía concesionar este campo al consorcio Sinopetrol. Lo que tiene que ver también con un pedido especial a la Contraloría para que se inicie un examen alrededor de las acciones que se ejecutaron previo a la decisión del Gobierno Nacional. Y también disponer a la Comisión de Fiscalización para que ésta continúe con la investigación y se convoque a las autoridades, a la ministra Inés Manzano y también al ministro de Economía para que den detalles de lo ocurrido. Escuchemos un extracto de las intervenciones y todo lo que se dijeron en medio de este debate antes de aprobar esta resolución. Escuchemos. Un escándalo en este momento por algo que ya no se dio. Están peleando por algo que ya no está, señores. ¿Qué peleamos? Ya no hay. Trataron de hacerlo político, pero nuestro presidente hizo las cosas claras y correctas. No se dio el anticipo y no se dio. Y punto. Pero sin embargo, cuando algunos concesionaron, ahí sí era lo mejor. Ahí sí era la belleza, ¿no? Debe ser terrible venir aquí a defender los negocios de tu patrón y de tu jefe y vender al país y permitir que con cosas y con mañas se intenten llevar, sí, el petróleo de todos los ecuatorianos. La diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros no estamos defendiendo los negocios de la familia del presidente. Nosotros estamos defendiendo el campo Sacha para todos los ecuatorianos. Y aquí nadie está negando la posibilidad de inversión extranjera, pero transparente. Y bien, por otro lado, contarles también que estaba prevista la comparecencia del ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, aquí en el Pleno de la Legislatura, el cual hace pocos minutos nada más se suspendió debido a que envió una carta de excusa, pues debía informar sobre el detalle de las afectaciones en las vías del país respecto del invierno, pero ha indicado que se encuentra el territorio, por lo tanto no podría estar en el Pleno de la Legislatura hoy. Contarles nada más para finalizar también que a las 5:30 de la tarde está previsto un nuevo pleno para posesionar a los jueces de la Corte Constitucional y también donde se va a tramitar una solicitud de la Contraloría para que se levante la reserva de la información respecto de la compra que hizo el Ministerio de Defensa de chalecos y cascos para las Fuerzas Armadas. Es cuanto les puedo contar al momento. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen, gracias. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana tratará este viernes una moción presentada por uno de los consejeros para agilitar la renovación del Consejo de la Judicatura. El 29 de enero terminó el periodo de los actuales vocales. Sin embargo, se mantienen prorrogados en el cargo porque el Ejecutivo no envía su terna. La renovación del Consejo de la Judicatura está paralizada. Los actuales vocales están prorrogados en funciones desde el pasado 29 de enero y el Consejo de Participación Ciudadana no puede avanzar en el proceso porque el Ejecutivo no envía la terna de candidatos para ocupar una de las vocalías. Las ternas fueron solicitadas por el CPCCS a las 5 funciones que deben presentarlas, es decir, Corte Nacional de Justicia, Presidencia, Asamblea, Fiscalía y Defensoría Pública desde el 16 de diciembre del año pasado. Por eso, frente a esta demora, el consejero Gonzalo Albán planteó una moción que será tratada este viernes en el Pleno del CPCCS para agilitar el tema. Pues llevamos una moción que motivaba a que empiece a procesarse desde la revisión de previsiones y requisitos a fin de poder iniciar ya con el proceso correspondiente en donde existen los delegados en los equipos técnicos de cada uno de los consejeros. Estamos hablando del principal órgano administrativo de la justicia. Por lo tanto, más allá de la coyuntura electoral, es urgente que el Ejecutivo actúe con responsabilidad y envíe la terna que falta para que el proceso pueda darse. Albán dice que aunque el Ejecutivo siga sin enviar su terna, se puede avanzar con los candidatos planteados por los otros entes nominadores. Se trata de que los consejeros pues se pongan la camiseta y den el trabajo que corresponde a fin de poder procesarlo esto de manera inmediata, ¿no? En caso de que la moción sea aprobada, los vocales que serían renovados son Mario Godoy, quien es el actual presidente del organismo, Yolanda Yupangui, Merck Benavides y se quedaría Solanda Goyes, cuya vocalía provino de la presidencia. El presidente del organismo deberá provenir de la terna de la Corte Nacional de Justicia, que en este momento está integrada por el juez Marco Rodríguez, Alexandra Villasís, exfuncionaria de la Defensoría del Pueblo, y Edison Toro, asesor del Consejo de la Judicatura. Alarcón destaca que la Judicatura tiene temas pendientes y prioritarios, entre ellos el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia y la conformación de juzgados constitucionales aprobada en la última consulta popular. Belén Merizalde, Teleamazonas.
36 detenidos dejan los operativos Gran Fénix 13 y 14 ejecutados en las últimas horas en varias provincias del país. Entre los capturados constan alias El Gordo, objetivo de intermedio valor vinculado al grupo delictivo de Los Choneros. Los operativos Gran Fénix 13 Tormes y Gran Fénix 14 Chernobyl, realizados en varias provincias del país como Guayas, Manabí, Sucumbío, Santa Elena y El Oro, permitieron la desarticulación de una organización criminal involucrada al tráfico de drogas a Europa. Los delincuentes contaminaban contenedores que salían de Ecuador hacia países del viejo continente como Italia, España y Bélgica. Información policial detalla que esta organización se subdividía en dos estructuras. Una de ellas dedicada a la oferta, comercialización de candados, sellos de seguridad de contenedores, los cuales eran clonados, adulterados y reimpresos para luego ser vendidos al mejor postor y ejecutar la contaminación de estos contenedores. La otra estructura realizaban la actividad denominada de cabeceo, que consiste en cambiar los cabezales en algún momento de la ruta logística para contaminar estas estructuras. Los delincuentes utilizaban viviendas en urbanizaciones privadas como centros de reuniones y planificación de los actos delictivos. Es así que en total se realizaron 50 allanamientos en varios inmuebles de las provincias mencionadas. Estos operativos dejan un total de 36 detenidos. Entre los capturados consta alias El Gordo, objetivo de intermedio valor, vinculado a Los Choneros. Obviamente hemos desarticulado la estructura que tenía muchísimos puntos, como había señalado, y conocimiento pleno de la cadena logística en diferentes circunstancias, de tal forma, y ese fue el despliegue en tantas subzonas para poder desarticular estas dos estructuras. Estas acciones se cumplieron en coordinación con la Europol, la Guardia Civil de España y bajo la dirección de la Fiscalía de Ecuador. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Estamos de regreso con más para contarles que la CONAIE y Pachacutic decidieron respaldar la candidatura de Luisa González en la segunda vuelta. Sin embargo, durante los 33 días que tomó adoptar esta decisión, las asambleístas del movimiento indígena no estuvieron exentas de impases y opiniones divididas, que continúan aún después de la decisión. La postura de Leonidas Issa, primero hacerse esperar, después anunciar que no repetiría lo de llamar a votar nulo, como en 2021 cuando Andrés Arauz y Guillermo Lasso se disputaban la presidencia. Después adelantaba que no pediría votos a favor de Noboa, por lo que solo quedaba una opción: apoyar al correísmo en segunda vuelta, y así fue. Este miércoles finalmente lo anunció. Pero no es una situación fácil para el líder de la CONAIE, pues durante las asambleas que sostuvo no faltaron los desacuerdos. Las bases han decidido de que tienen dos opciones. Una, el voto nulo; otro, el voto a Daniel Noboa. Organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía están en la otra orilla y han decidido respaldar a Noboa. Auqui Tituaña asegura que esto evidencia que el apoyo al correísmo es una decisión de la dirigencia y no de las bases, que hay que saber diferenciar, aseguró. En buena hora que nadie obedece ciegamente a un caudillo, no es vertical las decisiones, pero al parecer el señor Issa quiere actuar como dueño de la organización. Pero el apoyo de Issa al correísmo viene condicionado, pues el movimiento indígena no está de acuerdo con una constituyente, ni con privatizaciones, ni con tratados de libre comercio y otros temas. Issa dejó saber que no será un apoyo a ciegas. Elevamos las demandas centrales a las cuales necesitamos escuchar a la candidata. Y es que en 2024, cuando la izquierda buscó unificar una candidatura, dejó ver sus diferencias con el correísmo. Porque aquí también he visto que queremos posicionar que estamos mal solo desde Moreno, Lasso y ahora Noboa. No es así. Hay que reconocer desde dónde está mal este país. Si vamos a empezar a observar quién hizo qué, empezamos dinamitando un diálogo. Pero en tiempos de campaña es diferente. La RC ha aceptado el apoyo y desde ahí se habla de coincidencias. Son más las coincidencias que los puntos que nos pueden alejar. Issa es el centro de atención tras la primera vuelta. Obtuvo un poco más de 500,000 de votos. Entre Noboa y González, solo 17,000 los separa. Carlos Acoto, Teleamazonas.
El Observatorio Ciudadano Electoral presentó este jueves al Consejo Nacional Electoral una propuesta de reglamento para la prohibición de ingreso de celulares al momento del sufragio. El documento, que contiene 4 artículos, propone que sean los miembros de las juntas receptoras del voto quienes retiren los celulares de los ciudadanos para evitar que se tomen fotografías o videos de las papeletas. Y quienes incumplan pueden ser sancionados por el Tribunal Contencioso Electoral. El Pleno del CNE analizará el tema esta noche. Es un reglamento muy simple donde se establece que ninguna persona puede ingresar al lugar de votación, que es un lugar que está debidamente garantizado con un biombo para que el voto sea secreto, con un teléfono celular, o si ingresa con celular que esté prendido y se lo deje ahí ante los miembros de las juntas receptoras de voto, que busca fundamentalmente garantizar a los ciudadanos de que no pueden ser ellos coercionados, amenazados. El momento que se dicte el reglamento y alguien lo incumpla, ya se convierte en una infracción electoral que puede ser juzgada por el Tribunal Contencioso Electoral. El presidente Daniel Noboa propone el uso de inteligencia artificial como método para identificar actividades ilegales. Esto como parte de su estrategia de seguridad. No obstante, expertos coinciden en que la implementación de tecnología no solo debe estar acompañada de política pública, sino de presupuesto. Siendo de largo la principal preocupación de los ecuatorianos la inseguridad y los índices de violencia en el país, además de un dolor de cabeza de los últimos gobiernos, el presidente Daniel Noboa cree que debemos echar mano de la inteligencia artificial. Habla de cooperación con firmas internacionales. Mejoras en los controles aduaneros y escaneo de contenedores mediante soluciones tecnológicas avanzadas para reducir riesgos, identificando casos de violaciones a la ley. No obstante, los expertos aterrizan un poco más en la realidad del Ecuador, pues esto no solo tomaría varios años implementarlo. Se requiere políticas públicas y normativa. Y de momento solo Chile la tiene en la región, cuenta la consultora política en seguridad Catherine Herrera. Centro de Ciencia de Análisis de Datos o de Inteligencia Artificial, y esto por la complejidad, pues se puede tomar casi 3 a 4 años en sí. Que las acciones reactivas, se ha comprobado, no son efectivas en el corto plazo. El presidente sugiere uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para el control de actividades ilícitas. Además, se utilizará inteligencia artificial para monitorear actividades ilegales, incluidos el narcotráfico, la deforestación, la minería ilegal. Y estas imágenes ruedan por las redes cada semana. Actividades de minería ilegal perfectamente identificadas con imágenes, lugares, coordenadas y en alta definición, sin que sea por ahora indispensable la inteligencia artificial. Alfredo Velasco, de Usuarios Digitales, identifica este problema y a la vez cuestiona que se hable de inteligencia artificial sin solventar problemas más domésticos y que están a la vista. Explotación en el río Napo, y lo hacen de manera frecuente y no vemos acción alguna de parte del gobierno. ¿Qué pasaría si Google implementa este tipo de tecnología? Básicamente solamente se quedaría en la alerta, pues no. Lo cierto es que ambos analistas coinciden en que habrá que aterrizar las propuestas, que no son malas, pero las soluciones no vendrán ahora. Y la pregunta es, ¿por qué ahora? Hablar de una cooperación de inteligencia artificial, esta complejidad, ¿no? De todo lo que implica, pues estaríamos hablando como politización de seguridad más que estrategia firme. ¿Realmente quedaría solamente en alertas o quedaría solamente para de alguna manera mediatizarlos y que posteriormente habría que ver realmente el grueso que viene a ser las acciones gubernamentales? Básicamente saber cómo y cuándo implementarlo. Válida herramienta que tomaría algunos años para considerarla efectiva. Fausto Yepes, Teleamazonas. Y aún no hay una fecha para ampliar el listado de enfermedades catastróficas en el país, según el ministro de Salud. Mientras tanto, ya son casi 10 años que no se ha actualizado el listado, lo cual dificulta que los pacientes reciban los tratamientos adecuados. Ecuador reconoce 106 enfermedades raras y 9 grupos de enfermedades catastróficas, entre los que consta todo tipo de cáncer, la insuficiencia renal crónica, las secuelas de quemaduras graves, entre otros. A escala mundial hay 8.000 enfermedades catastróficas. El listado en Ecuador debe ser analizado con la posibilidad de ser ampliado cada 2 años, pero esto no ha ocurrido. La última actualización fue 2016. No me equivoco.
Plantea una dificultad grande. El cuadro tiene que ser evaluado con criterios técnicos. Que no se actualice el listado de enfermedades catastróficas dificulta que los pacientes reciban sus tratamientos y acarrea otras consecuencias en su vida. No tienen medicamentos y además de no tener medicamentos, ven vulnerado su derecho a la educación, ven vulnerado su derecho al trabajo. Según el ministro de Salud, Edgar Lama, ampliar el listado de enfermedades catastróficas supondría varios retos para el Estado, sobre todo en lo económico. Cada día se desarrollan nuevos tratamientos. Puede curar una enfermedad que antes no tenía cura, pero puede ser muy costoso. Tendría un impacto presupuestario enorme. Pero ¿cuánto vale la vida de un familiar nuestro? Si somos eficientes y no permitimos la corrupción, hay menos recursos, sí, pero sí hay recursos. Pese a que los pacientes con enfermedades catastróficas han pedido por años que la lista se amplíe, no hay fecha para la actualización. ¿Lo van a decidir? ¿Van a incluir más enfermedades pese a todo en el cuadro? Sí, se van a incluir. ¿Cuándo? No existe una fecha exacta, porque los análisis técnicos se están haciendo, es un proceso de consensos, un proceso de debate. Para el ministro de Salud, entre actualizar el cuadro básico de medicinas o ampliar la lista de enfermedades catastróficas, es prioritario el cuadro de medicamentos, pues son 671 fármacos los utilizados en estos pacientes. Sin embargo, están enfocados en dar prioridad a lo que, según Lama, aqueja a la mayor parte de la población, las enfermedades crónicas. María Gracia Chacón, Teleamazonas. La Fiscalía continúa este jueves con su dictamen acusatorio en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y 8 personas más dentro del caso Reconstrucción de Manabí. Dentro de su teoría, proyectos de aproximadamente 367 millones de dólares fueron priorizados de forma irregular. El dinero recaudado por la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que debía destinarse a satisfacer las necesidades de la población afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016, impulsó obras que, lejos de ser emergentes, serán de interés para las personas que hoy son imputadas por el delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Así lo ha expuesto Fiscalía a lo largo de 3 días durante la audiencia preparatoria de juicio. Con decenas de documentos, el fiscal general subrogante Wilson Toainga hizo referencia a que en las fases preparatorias, precontractuales y contractuales de obras, bienes y servicios para la reconstrucción de la zona más afectada, se dio un incremento de costos por millones de dólares, multas sin cobrar, subcontrataciones que llegaron a superar los montos autorizados, cambios en los diseños y estudios de carreteras sin justificación, pagos no justificados y falta de información en el sistema de contratación pública. Es por ello que acusa al ex vicepresidente Jorge Glass, el ex ministro de Obras Públicas Walter Solís, el ex secretario de Reconstrucción Carlos Bernal y 6 personas más como autores del delito. Este jueves, continuando con su exposición, leyó los elementos de convicción contra el exministro de Obras Públicas subrogante Boris Córdoba, entre los que consta la construcción del puente sobre el río Jama, con una inversión aproximada de 9 millones. Él entró faltando 5 días antes del terremoto, el titular sufrió un percance de salud, entró a reemplazar y salió después de 8 días del terremoto. Dentro de los elementos que fueron presentados por Fiscalía en la fase de formulación de cargos, figura, por ejemplo, que para el reasentamiento de San Cayetano, ubicado en el cantón Chone, provincia de Manabí, se iba a beneficiar a 1.800 personas con la construcción de 352 viviendas para familias damnificadas. A mediados de febrero de 2018 se entregó un bloque con 4, un reasentamiento que no cuenta con todos los servicios básicos. Hasta la fecha se han destinado 18,3 millones, pero no se han entregado más residencias. Daniela Valencia, Teleamazonas. Y en Ecuador, ningún radar está habilitado para multar. Esto asegura la Agencia Nacional de Tránsito, entidad que detalla que mientras las empresas no cumplan con los certificados de calibración, no pueden operar. Por ello, en Manabí se volvieron a clausurar cerca de 5 radares. Fue con este sello que la Agencia Nacional de Tránsito inhabilitó radares de velocidad en la vía Puerto Viejo-Manta debido a la falta de certificados de calibración. Alejandro Lascano, director ejecutivo de la ANT, detalló que hasta que estos dispositivos no cuenten con los certificados debidos, no se les quitará el sello y no podrán emitir multas. Nos están entregando un certificado de verificación o de acreditación para poder realizar las pruebas. Con eso ellos tienen que entregarnos una prueba de calibración de estos radares
y con eso ya habrían cumplido con la normativa vigente. Se refiere a un nuevo reglamento que fue actualizado en febrero de este año, en el cual se establece la certificación de estos dispositivos para su funcionamiento. Como todo equipo técnico debe tener una forma de medición. Esa medición debe ser precisa, que una persona no esté avanzando a 98 kilómetros por hora y le llegue una multa que le diga que va a 102. Por eso se necesita estas calibraciones que no se habían estado realizando durante mucho tiempo. Lascano asimismo precisó que pese a conocerse los nuevos requisitos para operar, mediante un correo electrónico expuesto en la página web de la ANT, se han recibido denuncias de la ciudadanía que ha recibido multas. En su mayoría provienen de Guayaquil, Santa Elena, Durán, Latacunga, Manta y Ambato. Por eso podemos verificar quién no ha cumplido y en ese caso tenemos ya las multas emitidas por entidades que no deben estar emitiendo ningún tipo de multa. Lo que se traduce que ningún radar está habilitado para emitir multas de tránsito. A mediados del 2024 los radares en el Ecuador quedaron fuera de servicio debido a una orden judicial y una resolución conjunta de la Agencia Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito del Ecuador, lo que ahora depende de las mismas entidades municipales o privadas de cumplir con los nuevos requisitos para poder retomar operaciones. Astrix Ingrid, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa cumple 2 días de agenda en Esmeraldas, donde entregó recursos para el desarrollo de esta provincia. Gregory Rosero se encuentra en el centro de la ciudad y nos cuenta más. Hola, Gregory. ¿Qué tal, compañeros, amigos? Sí, a esta hora yo me encuentro en el centro de la ciudad de Esmeraldas, donde el presidente de la República, Daniel Noboa, cumple 2 días de agenda en esta provincia. Ha tenido 2 actividades. El día de ayer, la primera fue en el complejo de San Rafael, donde acá entregó varios kits para el sector agroproductivo de la provincia. Seguido de esto se trasladó hasta la autoridad portuaria al norte de la ciudad, donde acá entregó maquinaria al gobierno autónomo descentralizado de la provincia y otros recursos. Un total de 4.8 millones de dólares. La mañana de hoy se trasladó hasta el cantón Atacames, donde se reunió con la ministra de Educación, el ministro de Transporte y Obras Públicas y también con el sector de educación de la provincia. Escuchemos las declaraciones del presidente. La seguridad abarca múltiples frentes. Uno de ellos es asegurar entornos protegidos, no solo en hogares y calles, sino también en los centros educativos. Una educación de calidad requiere espacios de tranquilidad y respeto para los estudiantes y por eso implementamos la política pública para la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo, que ya está vigente desde el 2024 y que tiene una proyección hasta el 2030. Y bien, pues seguido de esto, el presidente acudió hasta el cantón Huisne, donde acá también entregó otros recursos. Ahora mismo, como ustedes pueden ver en pantalla, el primer mandatario se encuentra acá, llegando a uno de los medios de comunicación más importantes de la provincia, a un medio radial justamente en el centro de la ciudad. Como ustedes pueden ver, acá hay bastante seguridad por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. El presidente de la República está acompañado en este momento por la ministra de Educación y por el ministro de Transporte y Obras Públicas. 3 serían los cantones beneficiados en la visita del presidente acá en estos 2 días. Es la información que nosotros les contamos hasta esta hora. Nosotros nos mantendremos pendientes de la información que se genere y les contaremos más en las próximas emisiones. Ustedes continúan en estudios con más. Amigos, una excelente jornada para todos. Lo mismo para ti, Gregory. Gracias por tu reporte desde Esmeraldas. Momento de una breve pausa, amigos. Ya regresamos.